Vamos a pasar el puente Navarro, que es el primer puente en estructura metálica construido en Sudamérica. El puente tiene de largo 147 metros y tiene 35 metros sobre el nivel del río Magdalena. Divide dos departamentos. Amigos, me encuentro en el puente Navarro con un gran amigo, Edwin Marín, quien nos va a contar toda la historia. No se pierdan el video hasta el final, ayúdenos a compartir. Dios les bendiga. Bueno, mis amigos, nos encontramos de nuevo en el puente Navarro y les voy a contar la historia del puente. Este puente se llama Navarro por el señor Bernardo Navarro Borges, aunque fue construido por la San Francisco Bridge Company, primera compañía de puentes de Sudamérica. El puente se empezó a construir el 13 de junio de 1894. Se terminó el 24 de diciembre de 1898 y se inauguró el 16 de enero de 1899 por el señor Bernardo Navarro, único dueño del puente. Ahí vamos caminando y les voy a mostrar el puente original. Allá está la placa original del puente. Allá dice San Francisco Bridge Company. Primer puente metálico construido en Sudamérica. Permanecía en la época permanecía así, cerrado. La importancia de este puente, ¿cuál era? Que todos los barcos subían, entraban por el río Magdalena de Barranquilla y subían hasta Rancapluma, que queda situado en Honda. La mercancía que traían los barcos pasaba al lomo de mula por este puente, el cual cuando la gente pagaba era abierto. ¿Cobraba peaje? Para poder pasar hacia Cundinamarca. Como dijo mi amigo, uno de los primeros peajes creados en Colombia. Listo. Y acá era... Esta es la casa del peaje. Aquí cobraba el señor Pascasio Medina. Pascasio Medina. ¿Y cómo era el puente en esa época? El puente en esa época llevaba un pedazo en cal y canto y ahí sí empezaban las tablas que se podían contar. Eran 924 tablones, 5.544 remaches llevaban las tablas. Multiplicadas por 6 dan esa suma. Ese calicanto era el cemento de esa época, en ese momento. Mira, era en la estructura, como en concreto. En esa época se llamaba calicanto. Vamos a pasar el puente Navarro, que es el primer puente en estructura metálica construido en Sudamérica. El puente tiene de largo 147 metros y tiene 35 metros sobre el nivel del río Magdalena. Divide dos departamentos. Divide dos departamentos, eso papi, pero eso queda después de las X. Listo, estamos en el departamento del Tolima. En este momento estamos en el Tolima. Y vamos hacia Cundinamarca. Son 147 metros que hay que caminar para cruzar el puente. Deben venir a visitar esta hermosura de puente. Es muy turístico, es muy visitado. Venga. De acá nos va a mostrar. Estos son los nombres de los ingenieros. Jones y Lewis. Bueno, ellos fueron los que construyeron el puente Brooklyn, construyeron el puente Golden Gate, construyeron el puente San Francisco, que era el nombre de la compañía en la época, y también construyeron el puente Navarro, que vuelvo y les digo, primer puente en Sudamérica en estructura metálica. Acá se puede divisar este bello panorama, bello paisaje. Muéstrame. El único ingeniero colombiano que participó en la estructura de este puente se llamó José María Villa. Por eso en la historia dice que el puente fue anclado sobre bases que construidas por el señor José María Villa, que fue el mismo que hizo el puente de Santa Fe de Antioquia, que es más conocido como el puente de Occidente. Todos nos preguntamos cómo llegó el puente aquí, pues, porque en ese tiempo no existía en el río Magdalena. El puente llegó en barco y llegó hasta el puerto de Rancapluma, el cual en la época los barcos sirvieron como, ¿cómo le decimos en esta época? Como andamios para construir el puente. El río Magdalena sirvió como carretera en la época y por ahí entró el puente. El río Magdalena se empezó a llamar Magdalena el 1 de abril de 1501. Pero mi amigo no nace solo, nacen 4 ríos con él. ¿Cuáles son? El río Caquetá, el río Patías, el río Cauca y el río Magdalena.
Él es el más grande, él es el mayor. Tiene más de 1500 kilómetros en su recorrido y va directamente hasta el mar. Por eso sirvió como carretera en la época. Y por ahí mismo llegó el puente Navarro en barco. Ahora les vamos a hablar de Carnegie. ¿Quién era Carnegie? Pues es un nombre extranjero, yo lo pronuncio así. Pero según yo sé, Carnegie fue el dueño de la aseradora Carnegie, multimillonario estadounidense. Él vendió los materiales para los puentes que les nombré, Brooklyn, San Francisco, Golden Gate, y vendió el puente Navarro. Por eso encontramos el nombre de Carnegie en el puente Navarro. O sea que él fue el que vendió el acero, la estructura metálica. Y los ingenieros lo formaron. Ahora les voy a mostrar el límite. ¿Por qué? Porque al lado de allá queda Tolima. De aquí queda Cundinamarca. Pero ¿cuál fue la señal que dejaron los ingenieros? Fueron estas X, que corresponden a que estamos en el Tolima. Pero si yo hago esto y me monto en la otra X, ya estoy en Cundinamarca. ¿Por qué? Porque el límite no lo pone el puente, lo pone el río Magdalena. El río. Y como ustedes pueden ver, y mi amigo les va a mostrar, esta es la mitad del río. Pues, el límite lo pone el río, lo da el río, más no el puente. Pero entonces está marcado acá en las X. en la X. O sea, que en este momento estamos acá. Yo estoy en Tolima. Y yo en Cundinamarca. Y Edwin en Cundinamarca. Mira, la división. Y si avanzo un poquito, ya estoy en Cundinamarca. Ya nos encontramos en el corregimiento de Puerto Bogotá, Cundinamarca. Y todos nos preguntamos por qué el puente fue hecho en Puerto Bogotá, Cundinamarca, uniendo al Tolima. La historia es aquella. ¿Cuál? Que aquí se fundaba el Camino Real. ¿Cuál era el Camino Real? Donde Policarpa Salabarrieta pasaba. Yo no les puedo decir que pasaba el puente, pero ella sí llegaba por el Camino Real, que estamos viendo, hasta Guadas, y bajaba por el Caño. Y en la época pasaban en canoa o en balsa, y ya había valor. Ya no, las cosas no se cambiaban, sino tenían que pagar. Entonces el señor Navarro, al darse cuenta de que el Camino Real fundaba aquí, mandó a construir un puente y cobró el peaje. Cobraba peaje, allá cobraba, ¿en dónde cobraba? En el Tolima, ¿En el Tolima? Aquí en Cundinamarca. ¿Quién cobraba allá en el Tolima? Pascasio Medina. Pascasio Medina, y acá Don Lucio Rodríguez. Don Lucio Rodríguez, en Puerto Bogotá, Cundinamarca. ¿Cuánto era el peaje? R$1 por persona. R$1 por persona. En la época. Y R$5 por mula cargada. Por mula cargada. Pero no estamos hablando de mulas de esas de hoy en día, sino caballos de 4 patas. Eso. Las bestias. Las bestias. El puente siempre ha sido peatonal. Bueno amigos, vamos a entrar a la casa que era de Don Lucio Rodríguez. La están remodelando donde cobraban el peaje. Esta es la ventana donde cobraban el peaje. Mira cómo eran las construcciones, las paredes. Y les voy a mostrar el respaldo. En su totalidad podemos apreciar que la casa está reforzada sobre piedras, como en la historia, porque los españoles llegaron fue edificando con piedras y con calicanto. La casa era hecha sobre bareque y sangre de buey, y así se mezclaba, pero fue reforzada con piedras para que existiera hoy en día. Aquí podemos ver el bareque Y la modificación.